Reanudamos la sesión. Damos la bienvenida al obispo auxiliar de Lima, señor Raúl Chao Quispe. Dejamos constancia que tanto en el caso anterior como en este caso también viene acompañado de su abogado. Ya después de la bienvenida, informar que ha sido convocado para informar sobre los temas para los cuales ha sido citado de acuerdo al oficio correspondiente. Por lo tanto, tiene usted 15 minutos para poder explicar los temas que están en el documento de invitación, para luego pasar a las preguntas pertinentes. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor Héctor Becerril. Buenas tardes con todos. Quisiera ceñirme al cuestionario que el señor presidente de la comisión me ha hecho llegar para un poquito poner el marco de los hechos. El 1 de abril de este año se suscribió un convenio marco entre el Seguro Integral de Salud, SIS, y el Arzobispado de Lima. Dicho convenio tenía como única finalidad el colaborar con el sistema estatal de salud, tratando de beneficiar a los pobres. Ese fue el motor de este convenio, el tratar de ayudar para que tantos enfermos, tantos pacientes que claman por una atención pronta, la tuvieran. Con fecha 24 de agosto, dando cumplimiento o poniendo en acción ese convenio marco, se suscribió un convenio específico entre el Arzobispado de Lima y el SIS, y luego entre el Arzobispado de Lima y el Centro de Especialidades Médicas y de Osteoporosis, con esa intención de poder viabilizar este convenio marco. Insisto, tratando de ayudar a los pobres, para que estos puedan ser atendidos en un lugar, en un centro médico que satisfaga sus expectativas, que tuvieran una pronta atención y sobre todo, pues cumpliendo ese acceso a unos buenos equipos médicos. Esto no resultaba posible a corto plazo con los centros médicos parroquiales, porque había que ponerlos un poquito más con mejores equipos, modernizarlos y acondicionarlos para cumplir con las exigencias que nos hacía el Seguro Integral de Salud. Esto, como digo, no era factible a corto plazo. Quiero resaltar que tanto el convenio específico como el convenio con la clínica fueron presentados como necesarios por el entonces asesor presidencial, doctor Carlos Moreno, y los funcionarios del SIS, siempre con esta idea de atender a los más pobres. Respecto a la firma del convenio, la hizo, tal como se estipula, en la firma el señor representante legal del Arzobispado de Lima, ingeniero Walter Muñoz Cho. Sobre si los afiliados al Seguro Integral de Salud recibían asistencia en los centros de salud administrados por el Arzobispado, pues no recibían asistencia en los centros de salud parroquiales. Todo esto iba a ser recién innovado con este convenio marco. Otra pregunta que se me hace es si los motivos por los cuales han señalado mediante comunicado público que el Arzobispado de Lima dejó sin efecto el convenio suscrito con el Centro de Especialidades, pues
Lo que se dejó sin efecto, señor presidente, fue el convenio específico de gestión para el financiamiento de las prestaciones de salud, celebrado entre el CIS y el Arzobispo de Lima, con fecha, como he mencionado, el 24 de agosto. Dicho convenio fue dejado sin efecto mediante una adenda resolutoria de fecha 4 de octubre del 2016. Tampoco se acordaron tarifas entre el Arzobispado y el CIS. Estas son las que establece el CIS y, según se me indicó, son las mismas que se aplican a toda entidad que suscribe este tipo de convenio y que además están recogidas en el mismo. Es decir, no ha habido en ningún momento un tratamiento especial o un acuerdo que no esté dentro del marco de la ley, de lo estipulado por el CIS. Respecto a mi relación con el ex consejero presidencial, el doctor Carlos Moreno, pues debo de manifestar que lo conozco desde hace varios años, dado al vínculo con la devoción al Señor de los Milagros, de donde él participa activamente. Siempre se mostró como una persona servicial, solidaria, ha colaborado en atender médicamente a religiosas, religiosos, sacerdotes y gente necesitada. Y además, puedo decir, de su trayectoria médica en el Hospital Loaiza. Luego, respecto a mi relación con los representantes de la Clínica de Especialidades Médicas, tengo que decir que los conocí por primera vez el 22 de agosto, día en que, a requerimiento del doctor Moreno, asistimos el señor representante legal del Arzobispado y yo a esta clínica ubicada en la avenida Benavides. Ahí conocimos la infraestructura y el equipo moderno que ésta contaba, lo que nos motivó a querer, por eso, incluso firmar este convenio, porque veíamos una gran posibilidad de mejora en la salud a los pobres, que pudieran tener un acceso a una infraestructura digna en donde ellos sean atendidos también con esa disponibilidad y capacidad médica. La segunda vez que vimos a las autoridades de esta clínica fue el día de la firma del convenio específico en las instalaciones del CIS. Sobre si a la fecha se ha ejecutado el convenio o si se viene implementando. De no haberse implementado, indicar el motivo. Nuestra organización administrativa en el Arzobispado de Lima no tenía, vimos después, capacidad para manejar un proyecto de esta naturaleza y envergadura, porque demandaría una serie de procedimientos ajenos a nuestra labor y no estábamos en capacidad de asumir con esas exigencias en los tiempos que nos demandaba el CIS, la clínica y, por supuesto, la atención a los enfermos. El convenio específico de gestión para el financiamiento de las prestaciones de salud celebrado con el CIS y el Arzobispado de Lima con fecha 24 de agosto nunca se ejecutó y se dejó sin efecto el 4 de octubre. El convenio celebrado con la clínica tampoco se ejecutó. Sobre la existencia de otros convenios suscritos con alguna entidad pública, el Arzobispado de Lima no tiene, señores congresistas, convenio alguno para brindar servicio de salud, salvo el convenio marco celebrado el 1 de abril del 2016. No existen convenios anteriores, posteriores o complementarios.
se me pide que haga entrega de la documentación respectiva, tanto del convenio marco firmado el 1 de abril de este año, como el convenio específico del 24 de agosto entre el Arzobispado y el CIS, así como el convenio entre la Clínica de Especialidades Médicas y Osteoporosis y el Arzobispado de Lima, así como la resolución de este convenio específico entre el Arzobispado de Lima y del CIS. Insisto que además del convenio marco celebrado entre el Arzobispado de Lima y el Seguro Integral de Salud, de fecha 1 de abril, no existe otro convenio que nuestra institución eclesiástica haya suscrito y a través del cual se atiendan pacientes del Seguro Integral de Salud. Señor presidente, cumplo con entregarle la información requerida. Es lo que puedo decir ante ustedes. Gracias, señor obispo. Abrimos el debate, ofrecemos el uso de la palabra a los colegas que tengan a bien hacer algunas preguntas. Bueno, vamos a comenzar con la presidencia. Bueno, vamos a comenzar con la presidencia. ¿O alguien? Ok. Vemos de que efectivamente se ha firmado los convenios y acá tengo también el convenio específico y hay una adenda, me parece. Acá está. La adenda resolutoria al convenio específico de gestión para el financiamiento de las prestaciones de salud suscrito entre el Seguro Integral de Salud y el Arzobispado de Lima. Hay la cláusula primera, todas las cláusulas, pero acá no se explica el por qué, digamos, se resuelve este convenio. Si por favor podría indicarnos cuál es el motivo de la resolución de este convenio que habían realizado con el CIS. Para que responda, por favor. Sí, como ha indicado, señor congresista, el motivo principal fue el que he mencionado, ¿no? No teníamos esa capacidad para cumplir con las exigencias inmediatas que nos hacía el CIS, la clínica, para atender a los pacientes, ¿no? Es por eso que ya a mediados de septiembre, la segunda semana de septiembre, el señor cardenal Juan Luis Cipriani nos manifiesta que este convenio debía de ser resuelto. ¿Cuáles eran esas exigencias que impedían cumplir, digamos, con este convenio? Tomando en cuenta dos premisas. En primer lugar, este convenio fue firmado pensando en el servicio que se iba a dar a los más pobres, según usted manifiesta. Y segundo, ¿cuáles son esos requerimientos toda vez que todavía no iniciaba a funcionar esta clínica? ¿Cuáles serían esas exigencias que no se podían cumplir? La clínica, cuando la hemos visitado, aparentemente estaba atendiendo. Su equipo era médico, es una clínica, según se nos explicó ese día, de reciente construcción y equipamiento. Me imagino que con ya la implementación de estos convenios iba a poder atender exclusivamente a los pacientes CIS. Pero respecto a lo que usted me pregunta, principalmente nuestro motivo fue el que se nos exigía una nómina de personal que debía de ser contratado por el arzobispado para el control de todo el funcionamiento de las operaciones me imagino, de control para el pago de las atenciones que debía hacer el CIS.
debíamos de contratar también un perito médico y una serie de personales que, como le digo, nos dimos cuenta que escapaba ya a nuestra realidad administrativa. Claro, pero lo que se escucha en el audio es que Moreno le decía que, bueno, sentadito, sentadito, va a llegar un dinerito, ¿no es cierto? Un dinero, supuestamente de la atención que estaba a los pacientes. Y si tratamos de ver de que era una atención que se iba a dar a los más pobres, con ese dinero que supuestamente sentadito iba a llegar, no era factible contratar personas que finalmente iban pues a controlar cuántos pacientes atendían al día, me imagino, para el pago pues de lo que le correspondía en todo caso al arzobispado. Entonces, y otra pregunta ahí también. Si usted tenía conocimiento que la única manera que tenía esta clínica de poder recibir pacientes del CIS era por medio de convenios con municipalidades, o sea, con entidades públicas y con la iglesia. Entonces, siendo así, que la iglesia era la manera como podían tercerizar pacientes del CIS a esa clínica, ¿ustedes tuvieron conocimiento de eso en todas las conversaciones que tuvieron y en la firma del contrato? Señor presidente, el primero, bueno, respecto a la pregunta que me hace, efectivamente, cuando en el audio que se ha mostrado en los medios y que es de público conocimiento, y que, bueno, el doctor Moreno, bueno, son sus expresiones y tal, pero yo a lo que le insistía es que justamente, me parece que eso fue hacia el 11 de agosto, era cómo iba, a lo que usted también indica, cómo se le iba a pagar a los médicos que atendían a los pacientes, cómo la clínica, cómo el arzobispado iba a poder manejar todo este personal que se le estaba requiriendo, ¿no? Y es ahí cuando me parece en el audio se dice, ahí está cuánto es para cada uno, no para mí, no para él o para el dueño de la clínica, sino cuánto para los médicos, cuánto para la clínica, bueno, cuánto era lo que se distribuía de lo que el CIS iba a aportar respecto a las tarifas previamente establecidas ya por el Seguro Integral de Salud. Y luego ya eso de listo, sentadito, sentadito, bueno, son expresiones del doctor que yo no sé por qué lo dijo. La pregunta en ese contexto era de que, en lo que usted me dice, que el problema era para resolver el convenio, que la imposibilidad de contratar personal para poder manejar, ¿no es cierto? Pero si es que iba a haber un ingreso con el cual el arzobispado podría haber contratado ese personal, entonces, ¿por qué resolver el contrato si al final no iba a erogar un gasto al arzobispado y además iban a atender, como usted dice, a pacientes, bueno, pobres, bueno, ¿cierto? Como le insisto, don Héctor, siempre tuvimos esa buena voluntad de ayudar a los pobres, de ser un vehículo de auxilio en este momento de la atención de salud. Pero lo evaluamos y, como le vuelvo a insistir, fue por decisión del señor arzobispo que se determinó no ir adelante con este convenio. Ustedes, cuando se entiende durante las tratativas que se dieron para firmar ese convenio marco y el convenio específico, ¿ustedes se dieron cuenta en algún momento que lo estaban utilizando al arzobispado para tercerizar pacientes del CIS a una clínica particular y la única manera era hacerlo por medio del arzobispado? Tanto los funcionarios del CIS como el entonces asesor presidencial nos manifestaron que esa era una manera totalmente viable
que es más, iba a ser una revolución en la atención para los pobres y que además ya existían varios convenios similares a estos, por ejemplo, con CISOL. De manera viable de atender a los más pobres. A la luz de los hechos, acá se trató de no hacer, digamos, algo dentro del marco de la ley. Lo que se hizo con este convenio es finalmente sacar la vuelta a las leyes de contrataciones y adquisiciones del Estado, haciendo aparecer a esta clínica privada como si fuera una clínica, digamos, del arzobispado. Por eso es la única manera que finalmente los pacientes del CIS podrían ser derivados. A la luz de los hechos, ¿usted cuál es su conclusión de este tema? Como vuelvo a insistir, en todo momento se nos manifestó que esto era totalmente correcto, que esta clínica funcionaba como una IPRES vinculada al Arzobispado de Lima, tal como lo señalan los convenios. Jamás pensamos que habría un trasfondo, porque, como vuelvo a insistir, se nos mostró de manera técnica a través de los convenios, tanto el convenio marco como el específico, que esto era totalmente oportuno. A la luz de los hechos, ¿ustedes se sienten burlados, engañados por el señor Moreno o cree que estuvo bien la decisión de que ustedes firmaran esos convenios? Mire, yo pienso que después de evaluar los convenios, después de ver el convenio marco, como se ha podido ver, establece un vínculo entre los centros médicos parroquiales y el CIS y la ejecución específica, el convenio de ejecución, como vuelvo a insistir, manifestaban siempre un deseo de mejorar en la atención de salud a los pobres. Ya lo sucedido a la luz de los hechos que todos conocemos, por supuesto que nos ha sorprendido, y en especial a mí, porque jamás la Iglesia, el Arzobispado de Lima, el señor cardenal, ni yo como obispo auxiliar, ni el señor Walter Muñoz, el representante legal, nos prestaríamos a algo sucio que empañe la buena imagen, el buen nombre que tiene nuestra Iglesia. En realidad, obispo auxiliar, nosotros lamentamos de verdad el que tengamos que estar en esta comisión, pero yo sí quiero decir con toda la buena fe que este es el encargo que hemos recibido para poder investigar estos temas, cómo se firman estos convenios. En todo caso, acá yo puedo entender de que ustedes no sabían, pues, de que, o no podría haber sabido de que se estaba tratando, no, se sacó la vuelta a la ley, o sea, la ley de contrataciones y adquisición del Estado se sacó la vuelta utilizando, digamos, al arzobispado para la firma de este convenio, obviamente por personas que ahora ya sabemos quiénes son, pero mi pregunta es, dos preguntas. ¿Quién fue el abogado, el nombre, por favor, de quién finalmente firmó ese documento? ¿Quién asesoró para que firme ese documento? Porque ahí sí yo podría intuir de que un abogado, o sea, ¿cómo no va a saber finalmente que ese convenio para firmarse no se podía firmar porque era sacarle la vuelta a la ley? Entonces, nos gustaría saber, pues, el nombre del abogado, el responsable que firmó, y es más, los asesoró a ustedes para que, o los indujo, los asesoró para la firma de este convenio. No, como he manifestado, el convenio específico fue presentado por el CIS, revisado por, como se ve en el documento, hay 5 firmas de funcionarios del CIS, oficina legal, de gerencia de financiamiento, me parece también hay además del ex jefe del CIS, el señor Julio Acosta. Entonces,
todo se nos presentó como algo normal. No ha habido ningún... Usted menciona que ha habido un intento de burlar la ley, pero ellos nos manifestaron que eso era lo que se estaba presentando, porque esa fue nuestra insistencia. Si la firma con una clínica privada era viable, que no había ningún problema y que era una manera común de proceder el CIS, y ellos nos manifestaron que sí, que no había nada que impida ese procedimiento. Termino con esta pregunta. Entonces, siendo el señor Moreno la persona que triangula, que llama, conversa con ustedes y es el promotor de todo esto, ustedes, respecto a Moreno, ahora, no antes, porque antes pues no sabían, y dice esa pregunta no fue contestada, ¿sienten que él, digamos, se aprovechó de ustedes para firmar ese convenio? Pues, mire, como sacerdote siempre he tratado de creer en las personas, en creer en la buena fe de las personas. Hasta ese momento, el doctor Moreno no había dado ninguna muestra de querer algo subalterno, algo sucio. En los funcionarios del CIS encontramos también a personas que querían de alguna manera ayudar a que el sector salud fuera más diligente. Después ha sucedido esto, lamentablemente. Siempre se nos manifestó que esta situación iba a ser muy provechosa para los pobres, y por eso es que accedimos. Lamentablemente, vuelvo a insistir, a través de esos audios, y ahí la justicia lo determinará, pues se manifestaron cosas que totalmente nosotros desconocíamos. Vuelvo a insistir, jamás, porque soy un hombre de fe y creo en el juicio de Dios, me involucraría en algo que ensuciara mi trayectoria, mi vida, y sobre todo hiciera mal al arzobispado de Lima. Es lo que yo puedo decir. Gracias, colega Esther Saavedra, y luego colega Segundo Tapia, luego colega Justina Paz. Muy buenas tardes.